En este vídeo vamos a centrarnos en el análisis descriptivo con SPSS utilizando la opción de frecuencias. Para ello vamos a basarnos en un ejemplo de una investigación real, una encuesta aplicada a 267 personas, estudiantes de bachillerato y universidad, sobre el nivel de consumo, los motivos de uso y la satisfacción con Facebook. El estudio fue publicado en 2016 en la revista Cuadernos Info. Para ello se utilizó un cuestionario de apenas 2 páginas de extensión que preguntaba sobre las razones o los motivos para utilizar habitualmente Facebook, el tiempo que se llevaba utilizando esta red social, el número de contactos, la intensidad del consumo y también el grado de satisfacción con esta red social. Finalmente, dado datos sociodemográficos básicos como el sexo y la edad. La primera pregunta que queremos responder es qué características demográficas tenía la muestra de estudio en cuanto a las variables sexo y edad. Y en segundo lugar, vamos a centrarnos en el análisis del número de amigos, el número de contactos en Facebook que tenía en la muestra. Bien, ya hemos abierto el SPSS y aquí tenemos la matriz de datos con la información de las variables. Toda la información descriptiva la vamos a obtener en el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias, que nos permite acceder a este cuadro diálogo con el cual realizar 3 tipos de operaciones básicas: el cálculo de distribuciones o tablas de frecuencias, la realización de representaciones gráficas y el cálculo de estadísticos de resumen. Comencemos con la variable sexo, que es una variable cualitativa, con lo cual no vamos a tener muchas posibilidades en cuanto a la estadística para obtener información de la misma. Por ejemplo, en estadísticos, el único estadístico que podemos obtener sería la moda. Continuar. En cuanto a representaciones gráficas, podríamos realizar gráficos de barras o gráficos circulares. Vamos a utilizar en este caso el gráfico de barras con los valores del gráfico que sean los porcentajes. Continuar y damos a aceptar. Se abre la ventana de resultados, nos muestra que tenemos 266 encuestados que han dado información válida sobre esta variable, 2 personas que no dieron información, son los casos perdidos, y a continuación aparece la tabla o distribución de frecuencias. Vemos que hay 112 hombres, es decir, el 41,8% de la muestra, 154 mujeres, el 57,5% de la muestra, y 2 personas con valores perdidos, el 0,7% de la muestra. A continuación aparece el diagrama de barras que se podría editar para adecuarlo o ponerlo con un formato más atractivo. Sin salir de esta ventana, pinchamos el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias, damos al botón Restablecer para que desaparezca la información anterior y buscamos las variables sobre las que queremos trabajar ahora, que son el número de contactos y la edad. Ambas son variables cuantitativas, con lo cual el rango de posibilidades es mucho mayor. Por ejemplo, en estadísticos podríamos pedir todo lo que aparece en este cuadro de diálogo, pero nos vamos a concentrar solo en la media y la desviación estándar. Vamos a continuar. En gráficos vamos a seleccionar la opción histograma, pulsando la opción mostrar curva normal en el histograma. Es preciso mencionar que el histograma suele tener una función de diagnóstico de la variable para comprobar si la distribución de nuestra variable se ajusta o no a la curva normal. Una vez hemos hecho esto, damos a aceptar y aparecen los resultados. Vemos en esta tabla de estadísticos de resumen que tenemos 240 personas con valores válidos en el número de contactos, 28 que no indicaron esa información. Y en cambio en la edad solo hay una persona que no indicó su edad. La media en la variable edad es de 19,96 con una desviación estándar de 2,72,
quiere decir que la dispersión de la muestra con respecto a la media es pequeña. En cambio, en el número de contactos vemos que la media es 173 y que la desviación estándar es 135,62, lo que nos indica que hay una gran dispersión con respecto a la media. Lo que aparece a continuación son las tablas de frecuencias, que tienen quizá menos utilidad cuando las variables son cuantitativas y tienen un número muy elevado de valores. Observamos, por ejemplo, que hay una persona que tiene 1007 contactos. Y a continuación aparece la tabla de frecuencias de la variable edad, donde observamos que el rango de valores es corto, de 16 a 35, pero por ejemplo un 18,3% de los encuestados tiene 16 años, y si observamos la columna de porcentaje acumulado, este resultado nos indica que el 91,4% de los encuestados tiene una edad de 22 o menos años. Por tanto, es una muestra joven. A continuación aparece el histograma de la variable número de contactos, que se aleja bastante de la curva normal, como vemos en esta columna. Y con respecto a la variable edad ocurre lo mismo, porque hay columnas que representan los valores en frecuencias en el histograma que se apartan bastante de la curva normal que aparece superpuesta.